Muy bien, entonces estamos grabando la primera parte de la séptima clase de macroeconomía. Para los que la miran por YouTube, traten de verlas en forma ordenada, porque un tema le sigue al otro. Séptima clase, y hoy vamos a ver oferta y demanda agregada, que está en el apunte teórico de ustedes, lo estoy buscando, y después vamos a empezar a resolver nuestro primer caso práctico. A ver, ya se ve en pantalla, ahora ya aprendí cuándo se ve, la parte 4 del apunte, esquema del bloque temático 2, parte 4, demanda y oferta agregada. Fíjense, chicos, que hay una definición de demanda agregada que a mí me parece muy clara y bien explicada, que no la redacté yo, la copié de Pere Henry. Como no les estoy mandando los capítulos de los libros, por lo menos en estos apuntes que les mandé, tienen párrafos que están sacados de esos libros. Y ahí define a la demanda agregada, que la demanda agregada representa la cantidad de bienes y servicios, que los habitantes, las empresas, las entidades públicas y el resto del mundo. Ahora, ¿por qué se para en 4? Los habitantes, también en lugar de habitantes podríamos decir las economías domésticas o las familias. Las familias, las empresas, el Estado o las entidades públicas y el resto del mundo desean y pueden consumir del país a un nivel determinado de precio. La demanda agregada, y por primera vez, creo que por primera vez les muestro un gráfico en esta materia. Esta materia tiene pocos gráficos, a diferencia de microeconomía. La demanda agregada también es una curva con pendiente negativa, pero a diferencia de la curva de demanda microeconómica, donde en el eje de abscisas se mide la cantidad demandada y en el eje de ordenadas se mide el precio del bien, ¿no es cierto? Cómo varía la cantidad demandada en función de las variaciones en el precio del bien. Eso es en el enfoque microeconómico. Cuando hablamos de demanda agregada, o de demanda global, como la llama el INDEC, demanda agregada, en el eje de ordenadas no medimos el precio de un bien, medimos el precio de todos los bienes de la economía. Y por lo tanto no se puede poner un precio, se pone un índice de precios. Y nosotros ya vimos lo que es un índice de precios. Por ejemplo, índice 100, índice 200, índice 300, a medida que hay inflación y el nivel de precio general aumenta, entonces voy hacia arriba en el eje de ordenadas. En el eje de ordenadas, repito, medimos el nivel general de precios de la economía, no el precio de un solo bien. Es un promedio de cómo van variando todos los precios de la economía. Sería el índice de precios implícitos del PBI, que yo les mencioné, que se usa para deflactar el PBI nominal y calcular el PBI real. Interrúmpanme si hay alguna duda. Cuando hay alguna duda, activen el micrófono y pregunten. Y en el eje de abscisas, atención, en el eje de abscisas, donde tendríamos que medir la cantidad demandada, esa cantidad demandada no la puedo medir en 100 tractores, más 80 ventiladores, más 20 servicios de peluquería, más 80 entradas de cine, más 40 tractores. No puedo sumar bienes diferentes. Entonces los tengo que pasar a pesos. Entonces surge esto que puede sonar raro al principio, de que la cantidad la mido en pesos en lugar de unidades. Entonces, lo que se mide en el eje de abscisas es el PBI real, el PBI deflactado. Ese PBI deflactado me da una idea de la cantidad de bienes y servicios que se están demandando.
pero no lo puedo medir en unidades porque yo no puedo sumar unidades de distintos bienes diferentes. Entonces, en este eje se mide en pesos. Repito, y por favor me preguntan si no se entendió algo. En el eje de ordenadas mido un índice, o sea, nivel general de precios, y en el eje de abscisas mido la cantidad demandada, pero transformada en producto bruto interno real, deflactado. Producto bruto interno real. ¿Ninguna pregunta? Entonces, Sí, perdón, ¿qué significaba deflactado? Que le quitaste la inflación y de nominal lo pasaste a real. Ah, Sin el componente inflacionario. Entonces, gracias. no hay por qué. Entonces, lo que podemos decir es que cuando el nivel general de precios aumenta, en lugar de decir que baja la cantidad demandada, porque en realidad baja la cantidad demandada, vamos a decir que lo que baja es el gasto agregado deseado. En lugar de llamarlo cantidad demandada, yo se los había dicho en alguna clase introductoria, en lugar de llamarlo cantidad demandada, decimos que lo que disminuye es el gasto agregado deseado. ¿Por qué es esto, chicos, el gasto agregado? Consumo más inversión más gasto público más exportaciones. Reitero una vez más, cuando el nivel general de precios sube, lo que disminuye es el gasto agregado deseado por las familias, o por las empresas, o por el Estado, o por el resto de los países del mundo. Porque vuelvo, chicos, a la definición inicial. La demanda agregada me demuestra la cantidad de bienes y servicios que van a ser demandados por las familias lo demandan para consumo privado, o por las empresas para invertir en bienes de capital, o que lo demandan las entidades públicas para hacer el gasto público, o que lo demanda el resto del mundo para que se lo exportemos. Por eso la demanda agregada es igual a consumo privado, más inversión privada, más gasto público, más exportaciones. Y recordemos ¿me lo podrías volver a mostrar en el gráfico, por favor? Te lo vuelvo a mostrar en los tres lados, en el gráfico, en la fórmula y en la definición. En el gráfico, a medida que aumenta el nivel general de precios, si todos los precios aumentan y a vos no te suben el salario, por ahí me olvidé de decir que suponemos que se mantiene constante el ingreso de las familias. Porque si el ingreso de las familias aumentara, Andrea, la curva de demanda agregada se desplazaría hacia arriba, igual que en microeconomía. Si las familias tuvieran un aumento en su ingreso real, la curva de demanda agregada, ya lo vamos a ver más adelante, se va a desplazar hacia arriba. Pero si el ingreso de las familias y de los empresarios permanece constante, entonces ante un aumento en los precios de los bienes y servicios, las familias van a disminuir su gasto agregado deseado. Van a tener que consumir menos. Mostrándotelo en la definición, es que la demanda agregada justamente representa la cantidad de bienes y servicios o el gasto agregado deseado de parte de las familias, de parte de las empresas, de parte del Estado y de parte del resto del mundo. Las familias lo demandan en bienes de consumo, las empresas en bienes de capital, el Estado para hacer el gasto público y el resto del mundo para que le exportemos. Todo eso coincide con la fórmula de demanda agregada. Consumo privado, más inversión privada, más gasto público, más exportaciones. ¿Y alguno de ustedes puede activar su micrófono y recordarnos por qué en la demanda agregada no restamos las importaciones?
no las restamos porque las familias también pueden consumir esas importaciones. Exacto, también demandamos bienes importados. No solo las familias, sino también los empresarios pueden demandar bienes de capital importados, Claro. e inclusive el Estado, ¿cuántas veces compra insumos importados? Por ejemplo, los famosos kits para hacer los test de la pandemia, que hay insumos que se compran importados. Hasta el Estado realiza importaciones. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Sí. Entonces, debajo tienen una serie de factores exógenos, y ustedes recuerdan este concepto, una serie de factores exógenos que podrían hacer que la curva de demanda agregada se desplace hacia arriba. O sea que al mismo nivel de precios anterior, las familias estén, y los empresarios y el Estado, esté dispuesto a demandar más. Esas causas tienen que ver sobre todo con las políticas expansivas. El apunte dice, cambios que desplazan la curva de demanda agregada, desplazamientos, política fiscal, de la demanda agregada, el aumento en el gasto público va a ser desplazar hacia arriba la demanda agregada. O si el Estado, en una decisión de política fiscal, decide reducir impuestos o aumentar las transferencias. Un aumento de las transferencias le aumenta el ingreso disponible a los jubilados, por ejemplo, y puede hacer que ante ese aumento en el ingreso de los jubilados tengamos un desplazamiento hacia arriba de la curva de demanda agregada. ¿Se entiende? Entonces, para resumir, chicos, ¿cómo tiene que ser la política fiscal para que genere un aumento en la demanda agregada? ¿Expansiva o restrictiva? Expansiva. Expansiva. Muy bien, muy bien. Eso es razonar la materia. Una política fiscal expansiva va a provocar un aumento en la demanda agregada. Y al revés, una política fiscal restrictiva va a provocar una disminución en la demanda agregada. En el punto 2 del apunte, dice que otro factor exógeno, otra causa que puede hacer desplazar a la demanda agregada, es la política monetaria. Pero de la política monetaria nosotros todavía no hablamos. Vamos a hablar en el segundo cuatrimestre, a partir de agosto. Pero lo que podemos entender, que está escrito ahí en el apunte, es que si el Estado emite más dinero y inyecta más dinero en la calle, ¿qué les parece? ¿Eso va a hacer aumentar o disminuir a la demanda agregada? Aumentar. Aumentar. En este momento está pasando algo muy raro, pero bueno, este momento de la historia económica es rarísimo. El Estado está inyectando dinero en la calle y sin embargo la demanda agregada no está aumentando. Pero no analicemos hoy eso porque es lo raro de todo lo que está ocurriendo en la economía mundial con esta pandemia. Si el Estado inyecta más dinero en la calle, si hace una política monetaria expansiva, debería provocar un aumento en la demanda agregada. Y por último, el apunte dice que también puede haber factores internacionales. Por ejemplo, si Brasil es nuestro principal socio comercial y nosotros le exportábamos mucho a Brasil, y a Brasil le va mejor, o sea, si ocurre, por ejemplo, un incremento en el Producto Bruto Interno de Brasil, eso podría favorecer nuestras exportaciones. ¿Se entiende? Que al otro país le vaya bien puede significar que a nosotros nos vaya mejor, porque le podemos exportar. Entonces, si aumenta el PBI de un país extranjero y eso hace que nosotros le podamos exportar, como las exportaciones también son un componente de la demanda agregada, podría provocar un aumento en la demanda agregada, por exportaciones, por un factor internacional. ¿Puede dar un ejemplo, profe? ¿Algún producto? A mí se me ocurre el de Brasil, o ponele China si querés que te lo cambie. China en este momento también está en recesión por la pandemia como todos los países del mundo.
Pero cuando salga de esa recesión y nos vuelva a pedir que le exportemos mayor cantidad de alimentos, ese incremento en el Producto Bruto de otro país, de un país extranjero que sería China, vos decís, ¿y para qué le sirve a la Argentina? Y que ellos crezcan nos sirve para que nosotros le podamos exportar. Si no nos compran, si no crecen. Y cuando le podemos exportar más, fíjate que la X es el último componente de la demanda agregada. Si aumenta X, también aumenta la demanda agregada. ¿Se entendió? Sí. Sí, sí, profe. Y en la última que dice acá son las expectativas futuras de ingreso. Cuando la población tiene expectativas de que en los próximos meses va a tener más ingresos, la gente sale a gastar más. En este momento es pura incertidumbre en la pandemia. Pura incertidumbre. Por eso la gente se queda quieta, gasta lo menos posible. Pasamos, si no hay ninguna pregunta, a la última partecita teórica, que sería algo que ya vimos, pero que lo quiero repasar. El equilibrio entre la demanda y la oferta agregada. El equilibrio entre la oferta y la demanda agregada. Si una economía funciona en equilibrio, acá en el gráfico no está la oferta agregada, pero imagínense que estuviera la oferta con pendiente positiva y habría un punto de equilibrio y habría abajo un PBI de equilibrio. Estás diciendo algo, pero no te escucho, Andrea. Ah, ok. Entonces, supongamos que la economía está en equilibrio. Si la economía está en equilibrio, la oferta agregada se iguala con la demanda agregada. Lo vimos en las estadísticas del INDEC. El INDEC presenta estadísticas donde la oferta agregada se iguala con la demanda agregada. Bueno, lo que quiero repasar es esto que ya lo habíamos visto. ¿Cómo demostramos que la oferta agregada se puede igualar con la demanda agregada? Si sabemos que la oferta agregada, o sea, la cantidad de bienes y servicios que nos ofrecen las empresas, repito, si sabemos que la oferta agregada es la cantidad de bienes y servicios que nos ofrecen las empresas, y las empresas nos ofrecen todo lo que producen, o sea, todo el PBI, más lo que importan. Lo que no producen en el país, lo importan, pero también está dentro de lo que nos ofrecen. Entonces, oferta agregada es igual a PBI más importaciones, habíamos visto. Entonces, acá abajo puse oferta agregada es igual a PBI más importaciones. ¿Se ve? Y cuando lo igualo con la fórmula de demanda agregada, bueno, la demanda agregada es consumo privado más inversión privada más G más X. Si yo igualo todo esto, para demostrar que realmente son equivalentes, lo que hago es al PBI, que en este caso lo puse en azul, al PBI, que en este caso lo puse en azul, descomponerlo en toda su fórmula, según el enfoque del gasto. Consumo más inversión, más gasto público, más exportaciones, menos importaciones, porque en el cálculo del PBI las importaciones se restaban. Pero como esta es la fórmula de oferta agregada, no me tengo que olvidar de que también está la M colorada sumando, que venía de antes. ¿Me siguen hasta ahí? Todo lo azul es el PBI, al cual le sumo las importaciones para obtener la oferta agregada. Y lo igualo con la fórmula de demanda agregada. Bueno, habíamos visto que esta M que está restando la puedo cancelar, se llama cancelar en matemática, con esta M que está sumando. Y ahí demostré la igualdad, que son equivalentes las fórmulas de oferta agregada con demanda agregada. ¿Quieren hacer alguna pregunta hasta ahí?
¿no? Es la No. misma fórmula. Si no hay ninguna pregunta, dejamos ahí la parte teórica y en la próxima parte vamos a ese primer caso práctico de variables macroeconómicas.